Bueno, y ya estamos de regreso en un nuevo bloque del encuentro informativo y en este caso para meternos en un tema que veníamos mencionando hace algunas semanas y que tiene que ver con esta convocatoria que está realizando el gobierno provincial para hacer una consulta pública en la localidad de Las Grutas para la instalación de un buque para licuar, para gas licuado justamente, y en ese sentido estamos ya en contacto con Suyay Quilapán, quien vive allí en Las Grutas y que integra también la Asamblea por la Tierra y el Agua de allí de Las Grutas y también la Pastoral Social. Así que vamos a saludarla y darle la bienvenida para poder comenzar esta charla. Buenas noches, Suyay, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por el espacio para poder difundir un poco todo lo que nos está pasando en esta zona. Bueno, Suyay, el gobierno de la provincia continúa, convocando a quienes quieran sumarse a esta audiencia que se va a estar realizando los primeros días de diciembre. Bueno, ¿cómo es el trabajo y cómo están abordando esta situación que continúa avanzando allí en la zona del Golfo? Mira, nosotros, bueno, obviamente la convocatoria es el 4 de diciembre, los primeros días de diciembre, a una audiencia pública. Se publicó el estudio de impacto ambiental, quiere decir que todos los aportes que se podrían llegar a hacer ya están hechos en ese estudio de impacto, que obviamente desconocíamos el proyecto. Digamos que no hubo ningún trabajo previo para informar que el proyecto estaba siendo estudiado y que esa hubiera sido la instancia en la que nos hubiera permitido a la ciudadanía participar, pensar en posibilidades, en haber acordado caminos, digamos, en términos de participación y toma de decisión. Lamentablemente el gobierno provincial estas instancias no las da. Una vez que publica el estudio de impacto ambiental, automáticamente viene asociado al llamado de audiencia pública. Esto fue publicado en el boletín oficial. Y a partir de eso, bueno, empezaron a aparecer unas reuniones que está haciendo PAE, la Pan American Energy, que es la empresa que está a cargo del proyecto, con el municipio de San Antonio Este, pero bueno, obviamente quienes desarrollan la línea de la reunión es esta gente. Y nosotros hemos participado en 2 o 3 reuniones ya, mañana hay otra reunión acá en Las Grutas, que obviamente también vamos a participar, en la que fueron surgiendo preguntas necesarias para clarificar a la ciudadanía, no porque tengamos poder de cambiar el proyecto o de plantear alguna objeción, sino porque en realidad a partir de leer el estudio de impacto ambiental, que son casi 4.000 hojas, en un formato bastante complejo para que entienda un vecino común, digamos, amerita una lectura minuciosa, entender algunas aristas de análisis para poder entender y comprender ese texto tan complejo y confrontarlo, digamos, con este proyecto. Ante eso, bueno, lamentablemente, bueno, siguen manteniendo el mismo formato de siempre. Es imágenes, no son PDFs, entonces no nos permite usar los buscadores, no nos permite, por ejemplo, hay partes en inglés, entonces vuelve a ser como bastante dificultosa la comprensión de ese documento, que sería el que se debatiría, entre comillas digo, debatiría en la audiencia pública porque no es vinculante. Claro. Quiere decir que todo lo que estamos haciendo es medio al Pepe. Es ir a escuchar lo que ellos dicen, que lo presentan re bonito. La gente de PAE hace una presentación que está fabuloso el proyecto. Va a generar fuentes de trabajo, no hay impacto porque están todos los cuidados previos y van a haber controles muy estrictos, que se ha pensado en todo y que inclusive va a producir derrame económico. Bueno, complejo el planteo que hace la empresa, y cuando uno lo analiza y cuando uno escucha lo que ellos desarrollan y les repreguntamos algunas cuestiones que son bastante obvias, hay silencios, decir que esa pregunta se va a desarrollar en otra reunión. Por ejemplo, el otro día una de las compañeras hizo una pregunta y le dijeron, esa reunión la vamos a tratar creo que es el 23 o el 26, no me acuerdo, cuando trabajemos el eje de trabajo. Entonces, esto es lo que nos vamos encontrando, ¿no? Que realmente la información, no hay acceso a la información, no está siendo clara,
nos deja muchas más dudas. Todas estas reuniones nos han dejado muchas más dudas y yo creo que hay muchos vecinos que van a escuchar esperanzados por la desidia de la falta de trabajo, pero bueno, no, indudablemente no es el camino. En eso justo estaba pensando, ¿no? Porque en esto de plantearlo de esta manera, este proyecto, ¿cuál es el clima que se está viviendo allí en las grutas, en San Antonio? Me imagino que, bueno, se empezarán a generar estas dudas y también las necesidades, ¿no? Como bien decías, ante el contexto difícil que se está atravesando, bueno, la idea de poder, bueno, tener un trabajo debe ser complejo también. Mira, las actividades nuestras dan vuelta alrededor de la pesca y el turismo, Sí, y esto, bueno, lo planteábamos cuando trabajábamos justamente lo del oleoducto, pero la realidad es que el buque licuefactor es un buque que viene ahora de un punto en África, donde ha estado trabajando, va a llegar con una tripulación claro. extranjera. Esa tripulación va a permanecer en el barco trabajando porque no hay mano de obra calificada en la Mm, localidad. Entonces, desde Pan American dice, por ejemplo, que eso va a tardar un año en las capacitaciones. Pero bueno, es difícil pensar que la especificidad técnica va a estar lograda con un año de capacitación. Digamos que va a mm. ser bastante ilusorio pensarlo así. Así que bueno, por un lado, la falta de mano de obra va a implicar que los 180 puestos de trabajo que genere el buque no van a ser cubiertos con la gente de la localidad. Y los 250 trabajadores que van a ser los que van a trabajar en la instalación de la infraestructura, porque este es una instalación que se va a ensamblar con el gasoducto General San Martín, el que viene del sur, de Mm, Santa Cruz. A la altura de la ruta 3 hay una bomba de compresión, ahí se va a realizar una conexión que son 15 kilómetros hasta la costa y 5 o 7 kilómetros, depende en qué parte del estudio de impacto ambiental lo lees, 5 o 7 kilómetros de cañería que entra dentro del mar. Ahí se instalaría un buque liquefactor mm, que, ¿cuál es el proceso que hace ese buque? Hace la transformación de estado gaseoso del gas al estado líquido. Para eso baja la temperatura y disminuye el volumen 600 veces. Eso sería el desarrollo técnico del buque liquefactor. Después almacenaría, obviamente en depósitos, este gas que comprime, y después vendrían buques metaneros a hacer las cargas. En el mes, según el estudio de impacto ambiental, entran más o menos 2 buques por mes porque tardan 11 días en hacer la carga. claro. Digamos que en términos de trabajo para la gente de la localidad no está siendo tan real, Mm. ¿sí? No se ve, no se avisora este impacto económico. En las 250 personas que trabajarían en la instalación de esta infraestructura, es un trabajo temporario y escalonado por categorías. Pensemos en una obra, ¿no? El Claro, escalonamiento normal que tiene una sí. obra, digamos que los 250 no van a ser todos juntos ni permanentes, van a ser en el total de la obra, digamos 2 años, y que no van a ser los mismos trabajadores que van a tener trabajo durante los 2 años. Entonces, esta es toda una discusión de fondo, porque cuando uno mira los números dice, bueno, sí, es trabajo para la localidad. Bueno, este tipo de infraestructuras es mano de obra calificada. No Mm, es cualquier trabajador afiliado a la UOCRA que va a ir a hacer esa obra. Entonces, claro. muy posiblemente esos trabajadores vengan de otras provincias con todo el derecho que tienen de salir a laburar, no estamos objetando eso. Pero sí desmentimos totalmente que esa mano de obra va a ser tomada de San Antonio Este, porque San Antonio no tiene estas obras. Entonces, la gente se ha formado, se ha capacitado y está formada como mano de obra en otras categorías de trabajadores, Mm, en otras categorías inclusive de instalaciones en este tipo de obras, ¿no? Entonces, la realidad es que no es trabajo para la localidad, no es trabajo para garantizar, por ejemplo, las otras actividades, porque son incompatibles tanto la pesca como el turismo. claro. Y en un momento del estudio de impacto ambiental habla de la merma que hay actualmente en el Golfo San Matías en términos de la merluza, de la captura de merluza y del langostino. Entonces,
un planteo que les hacíamos en las reuniones era, a ver, si hay merma, porque de hecho la pesquería está en crisis en el Golfo San Matías, hay que volver a tener el cuidado del ecosistema marino para que estos ejemplares se vuelvan a reproducir y vuelva a estar la pesquería en el volumen necesario para la comercialización. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de proyectos, lo más seguro es que no volvamos a tener pesquería, porque la temperatura del agua va a aumentar entre un 5 y un 7 entre 5 y 7 grados. Claro. Entonces, un planteo que les hacíamos a la APAE era que en la época de la planta nuclear, ¿se acuerdan cuando fue toda esa lucha? Aumentaba 2 grados centígrados el agua. Y era terrible para el ecosistema marino. Y esto nos lo planteaban los biólogos, la gente que estudia la fauna marina. Entonces decíamos, ahora tranquilamente entre 5 y 7 y parece que no le va a hacer nada al ecosistema marino. Entonces yo les planteaba concretamente a ellos que, a ver, no puede ser que en estudios de impacto ambiental anteriores era una alerta y era un llamado de atención muy importante el calentamiento del agua, y en el caso de este nos dicen que es inocuo, que no va a afectar. Entonces, yo le decía, si son estudios científicos realmente, y lamentablemente tenemos que decir que las personas que hacen el estudio de impacto ambiental en términos del mar son profesionales de la localidad. Entonces, no puede ser que cuando hacen un estudio de impacto ambiental, 2 grados era preocupante, había que tener resguardo, y ahora entre 5 y 7 no hay ningún problema. Entonces, en estas cosas los vecinos que venimos militando hace tantos años no somos tontos, nos damos cuenta. Y hay conceptos, por ejemplo, cuando hablan del derrame, ¿no? Y esto fue una discusión muy profunda en términos económicos. No existe el derrame, no hay derrame. El que junta la guita con pala no la distribuye, no hace que el que está abajo, el pobre, le caiga algo de eso que a él le sobra tanto. Porque amarrocan y nunca cae nada. Entonces, la teoría del derrame no existe, y esta gente habla del derrame. Entonces, hasta es doloroso pensar que nos crean tan tontos, que nos venden espejitos de colores y nosotros les vamos a creer. Así que bueno, lamentablemente muy desilusionados con toda la parte política, porque encontramos un cuerpo legislativo que no es capaz ni siquiera de responder los pedidos de informe. Ayer en Expósito, una de las legisladoras hizo un pedido de informe a la Secretaría de Ambiente, todavía no fue respondido. Entonces, y el resto de los bloques no se mueven, no les preocupa. El otro día estuvimos en una reunión, no son ni siquiera capaces de hacer una pregunta. Nos da vergüenza ajena pensar que esa gente es la que nos representa en la legislatura. Había un personaje, un legislador, Noale, sentado en la hilera delante mío, y hasta nos miraba feo. Nos tuvimos que bancar las miradas feas de él en la reunión cuando nosotras preguntábamos. Nos tuvimos que bancar que entrara la gente de la UOCRA con un bombo, y que cada vez que hacíamos una pregunta que los incomodaba, empezaban a golpear el bombo. Entonces tuvimos que terminar planteando que estábamos siendo violentadas, porque éramos 10 mujeres las que habíamos ido. Entonces, esta desazón, ¿no?, de pensar que se viene un tiempo re difícil para el Golfo, porque ahora, por ejemplo, recién acabamos de ver que entró Vaca Muerta Sur en el RIGI, porque no logran los financiamientos, porque no está la plata. Es mentira. El gasoducto de Punta Colorada no existe porque no hay ni proyecto. Es un anuncio político del presidente y del gobernador. Y entonces juegan con la ilusión de Sierra Grande, con la generación de trabajo, porque el mismo planteo que estoy haciendo yo acá es el que acontece en Sierra Grande. Y si vamos a mirar Calcatreu, es lo mismo. Bueno, justamente en eso estaba pensando, y mientras te escuchaba recordaba cuando hablábamos con vecinos y vecinas allí de Guaguanilleu, de Ingeniero Jacobasi, y es como un relato calcado, ¿no? En lo que significa, bueno, estas audiencias que no son vinculantes, con proyectos que ya están armados, que bueno, que lo hacen como porque hay que cumplir este paso, ¿no? Pero no porque se le dé lugar a las personas que allí, bueno, van a plantear una postura disidente, ¿no? Aparte, por ahí, la cuestión más difícil de todo esto tiene que ver con que ponen un aparato, ¿sí? Y esto
es lamentable que en democracia nosotros tengamos que soportar las estructuras de un gobierno que plantea estas cosas así, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros reclamamos espacios de acceso a la información, espacios de participación y el derecho a la opinión. Esta fue una secuencia que también la trabajamos desde el proyecto Calcatreu, y nos encontramos con que lo único que hay es silencio, no hay nada que diga que realmente se comprometen con darnos la información adecuada, en tiempos adecuados, porque imagínate, 4.000 hojas, el estudio de impacto ambiental. Tenés que vivir para leer estudios de impacto ambiental. No podés tener trabajo, no podés tener hijos, no podés tener ganas de bajar a la playa, por ejemplo, en mi caso. Entonces, hasta es sumamente doloroso el maltrato a los que nos somete el gobierno provincial con estas cosas. Y el otro día con lo de la UOCRA nos quedó claro, ¿no? Cómo nos violentamos entre los vecinos, y digo nos cuando no hubo respuesta de parte de nosotros contra ellos. Sí pedir que sean respetuosos, que en una reunión a la que habíamos ido a recibir información y hacer intercambio de preguntas y ese tipo de cosas, nosotros nos llevamos carteles, nos llevamos remeras que nos distingan. Obviamente que los que nos conocen saben cuál es nuestro posicionamiento, pero nosotros no vamos a confrontar con el vecino. Mi vecino no es mi enemigo, aunque diga que el buque va a funcionar, va a resolver. Y lamentablemente, si lo instalan y contamina el Golfo y perdemos nuestras fuentes de trabajo, vamos a tener que estar con esos vecinos codo a codo peleando por la recuperación económica de una localidad que ya tiene un proyecto armado. No es que somos nuevos, Las Grutas va a cumplir 50 años. 50 años en los que creció a partir del turismo. Toda la gente, todos los vecinos de acá construyeron los departamentos para alquilar, pusieron un restaurante, pusieron un negocio, dan trabajo para otra gente que necesita o que llega a vivir a Las Grutas. Nosotros tenemos una población que entra permanentemente a Las Grutas buscando mejores condiciones de laburo, de vida, y nos encontramos con estas cosas, ¿no? De este tipo de proyectos que no nos miran, no les interesa mirarnos, no quieren saber cuáles son los proyectos que tenemos para crecer económicamente y socialmente, porque no es solamente lo económico lo que hace falta. Nosotros entendemos que los crecimientos se dan en términos culturales, sociales, ambientales y económicos. Entonces, desde ese lugar, hacer el alerta a los vecinos para que escuchen atentamente y mayoritariamente vayamos a la audiencia pública no vinculante a decir que no estamos de acuerdo, porque después, si no entramos a la audiencia, dicen que tienen licencia social. Claro. Si entramos a la audiencia y somos muchos diciéndole que no estamos de acuerdo, vamos a ver qué es lo que dicen, porque en Sierra Grande no nos dejaron entrar, no nos permitieron ingreso. En Calcatreu tomamos la decisión de no entrar y nos manifestamos oponiéndonos al proyecto extractivista de Calcatreu en la plaza con las comunidades mapuches. Ahora vamos a entrar a decirles en la cara de que no estamos de acuerdo con este proyecto ni con ningún proyecto extractivista en la provincia de Río Negro, porque este es el modelo del gobernador del Juntos Somos Río Negro, llevarnos a la provincia a las peores condiciones, porque en realidad este es un trabajo que han venido haciendo desde hace rato. Para que se pueda instalar el extractivismo, tienen que haber generado pobreza, y han generado pobreza en Sierra Grande, han generado pobreza en Jacobasi. Yo no puedo decir que nosotros en Las Grutas nos han generado pobreza en términos estructurales, pero sí hay carencias. Sí tenemos un hospital que no tiene ni terapia intensiva. No, Agata tiene una internación muy precaria, que es casi ambulatoria, digamos, es para pasar el rato si estás con alguna situación. Si es más complejo, hay que ir a San Antonio. No tenemos terapia intensiva, no tenemos terapia intermedia, no hay neonatología. Digamos, hay un montón de faltantes en nuestro hospital y sin embargo va a ser el hospital que va a tener que absorber cualquier situación de accidente que haya en el buque. Y nos preocupa mucho, por ejemplo, la comunidad católica nuestra, la comunidad de Estela Maris, de acá de Las Grutas, viendo cuando siempre buscamos para el Adviento Solidario, que es una instancia, una preparación para la Navidad, compartir lo poco que tenemos con otros hermanos que necesitan. Este año, por todos los faltantes que hay en el hospital y toda la emergencia que se vivió durante todo el año, el Adviento Solidario de este año va a ser justamente para el Hospital de Las Grutas.
y el Hospital de las Grutas va a absorber un accidente del buque cuando no tiene infraestructura y cuando no tiene los medios necesarios, ni siquiera para hacer análisis, porque los reactivos los compra la cooperadora organizando actividades con la comunidad. Entonces, nosotros conocemos perfectamente nuestro territorio, a nosotros nos pueden inventar cualquier cosa, pero nosotros sabemos en qué condiciones estamos y sabemos que no son las mejores. Bueno, Suyay, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos y por supuesto vamos a estar en contacto, bueno, conforme llegue esta audiencia y bueno, viendo cómo se desarrolla también, ¿no? Y bueno, esta necesidad de invitar a quienes quieran sumarse a, bueno, a plantearlo allí, ahí dentro. Así que bueno, muchísimas gracias, Suyay. Gracias a ustedes y bueno, esperemos, invitamos nosotros a todos los rionegrinos, porque la ley marca eso, que solamente los rionegrinos podemos participar de la audiencia, a inscribirse. Hay un enlace en la página de la Secretaría de Ambiente, que hasta 72 horas antes de la audiencia podemos inscribirnos. Hay que tener el dorso del DNI porque hay que acreditar domicilio en la provincia, pero bueno, todos llamados a decir con nuestras palabras por qué rechazamos este proyecto puntual, en este caso, y el extractivismo en general en la provincia de Río Negro. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, ahí charlábamos con Suyay Quilapán de la Asamblea por el Territorio y el Agua, de las grutas y también de la Pastoral Social. Bueno, hablando de este proyecto que está llevando adelante el gobierno provincial y también de la audiencia pública que se estará desarrollando el próximo 5 de diciembre para, bueno, la instalación de este buque allí en el Golfo San Matías. Vamos a compartir el último corte del encuentro informativo y en un ratito ya volvemos con el tramo final.